velocidad en el eje X va a seguir siendo la misma. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad en Y? La velocidad en Y va a comenzar a aumentar. Pero en este caso ya está dirigida hacia abajo. ¿Y de cuánto va a ser esta velocidad? Pues va a ser la misma velocidad que existía en este punto de acá. ¿Por qué? Porque se encuentra a la misma altura. Entonces la velocidad 1y que existía aquí va a ser la misma que la que existía acá. Luego la pelota ya llega hasta el piso. Llega hasta el piso. ¿Con qué velocidad? La velocidad sub 0 en X, que va a ser la misma, recuerden, esta nunca cambiaba. Y una velocidad en el eje Y, que como estaba cayendo la pelota, pues está dirigida hacia abajo. Ahora, ¿de cuánto va a ser esta velocidad? Como se encuentra a la misma altura que esta de acá, pues va a ser B sub 0 en Y. ¿Sí? Entonces ese sería todo el análisis de la trayectoria parabólica. Ahora, de aquí surgen unas fórmulas para yo poder resolver los ejercicios. Comencemos analizando por acá. ¿Cómo encuentro yo esta velocidad sub 0 en X? Pues la velocidad sub 0 en X va a ser igual a la velocidad sub 0 multiplicado a esta velocidad sub 0 por el coseno del ángulo este de acá, teta. El coseno de mi ángulo teta. Esa va a ser la velocidad sub 0 en X. La velocidad sub 0 en Y velocidad sub 0 en Y va a ser igual. De igual manera, la velocidad sub 0, pero en este caso multiplicado con el seno del ángulo teta. Y de esta manera yo encuentro las componentes en el eje X y en el eje Y. Recuerden que existen dos movimientos, el movimiento en el eje X y el movimiento en el eje Y. Veamos las ecuaciones que existen en el movimiento horizontal, es decir, en el eje X. En el movimiento horizontal vamos a tener que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Esta es la fórmula para yo poder analizar en el eje horizontal, en el eje X. ¿Sí? Recuerden que esta fórmula de aquí surge debido a que en el eje X existe un movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad era igual a distancia sobre el tiempo. Despejando la distancia me queda velocidad por el tiempo. ¿Cuál es este tiempo? Es el tiempo
desde el instante en el que sale la pelota hasta el instante en el que llega acá. Y esta distancia d, por lo tanto, sería la distancia desde donde sale la pelota hasta donde llega la pelota. Ya. Entonces esta sería mi distancia d, desde donde sale hasta donde llega de manera horizontal. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo completo, es decir, el tiempo de vuelo. Ahora, otro dato importante es que el tiempo de subida, el tiempo sub s, ¿sí? El tiempo de subida, es decir, el tiempo que tarda la pelota en llegar hasta el punto más alto, es igual al tiempo de bajada, ¿sí? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Es lógico, ¿verdad? Lo que se tarda la pelota en subir hasta el punto más alto es el mismo tiempo que tarda en llegar al piso nuevamente. Por lo tanto, este tiempo t de aquí va a ser, igual a la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿sí? Este tiempo t de aquí va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Esto en el movimiento horizontal. Ahora analicemos, voy a colocar acá movimiento horizontal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el movimiento vertical? Movimiento vertical. Voy a tener las mismas fórmulas que en el caso de caída libre. ¿Cuáles eran estas fórmulas? Pues que la velocidad final, pero en este caso en el eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración, pero en este caso la aceleración es la gravedad multiplicado por el tiempo. Esa sería mi primera fórmula. Mi segunda fórmula me dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Esta vendría a ser mi segunda fórmula. ¿Cuál sería mi tercera fórmula? Pues que la velocidad, a ver, veamos. La velocidad final en el eje Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y elevado al cuadrado más 2 por la aceleración, que en este caso es la gravedad, y por la altura.
Esa sería mi tercera fórmula. ¿Y cuál va a ser mi cuarta y última fórmula? Es que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y más la velocidad final en el eje Y sobre 2, todo esto multiplicado por el tiempo. Esas serían mis 4 fórmulas que existen en el movimiento vertical. Ahora, ¿cuál es esta h de aquí? Pues va a ser la altura, esta de acá, la h de aquí. ¿Sí? Esa va a ser la altura. Sí, y eso sería todo con respecto a este tema. Ahora, ¿qué fórmulas utilizar? Eso va a depender de los ejercicios.